y gracias por asistir a esta segunda jornada del Foro de Ciudades Sitiadas y las Guerras del siglo XXI, que desde ayer se celebra en Cartagena, organizada por la cadena SER. La charla de esta tarde se llama Guerra y Paz, claves para cicatrizar las heridas de los conflictos bélicos. Para ello contamos con la presencia de Susana Malcorra, exministra de Exteriores en Argentina, José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores de España, y Sami Nair, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de París, que ha impartido docencia en diversas partes del mundo. Actúa como moderador Bernardino León, que es uno de los mayores expertos mundiales en la política del Mediterráneo y del mundo árabe. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Nuevas guerras, nuevos conflictos, nuevas soluciones. Hemos hablado en estos días de la naturaleza de las nuevas guerras. Ya no son los estados, ya no hay un comienzo, una declaración formal de guerra. No son ejércitos regulares los que se enfrentan, actores no estatales, grupos terroristas, crimen organizado. Hemos pasado, por decirlo de una manera gráfica o cinematográfica, si quieren, de las antiguas películas en las que había un principio, un nudo y un desenlace, a las series, a los conflictos que tienen la primera temporada y la segunda temporada y la tercera temporada, pero que no se terminan nunca, se gestionan pero no se terminan. La mediación tiene que adaptarse a ese cambio tan importante. Después de la Guerra Fría hemos visto cómo todo ha cambiado. No solamente la naturaleza de los actores estatales o no estatales en el conflicto, pero también, sobre todo a raíz de la crisis, hemos descubierto que intervenir en ciertos conflictos, como por ejemplo es el caso de Afganistán o el caso de Irak, requiere un compromiso a muy largo plazo. Y nuestras sociedades o no están dispuestas a apoyar un esfuerzo a tan largo plazo o simplemente carecen de la capacidad de hacerlo. ¿Quién puede implicarse en un escenario tan distante como el de Afganistán durante más de 15 años? Hay que recordar que la acción internacional en Afganistán comenzó alrededor del año 2003, es decir, que son ya 15 años y no se ve un final claro para ese conflicto. Seguimos básicamente en la misma situación en la que estábamos. Por eso hemos pasado de la gestión de los acuerdos de paz, de la mediación que lleva a un resultado, a eso que llamamos estabilización. ¿Es una forma de adaptarse al nuevo conflicto o es quizá la manera de decir renunciamos a poner todos los medios, a poner todos los esfuerzos? No somos capaces de hacerlo. Vamos a conformarnos con una intervención a corto plazo, que simplemente se produzca un fin de las hostilidades y a dejar que luego muchos de esos factores permanezcan y el conflicto tenga momentos recurrentes, se convierta en definitiva no en una enfermedad mortal, pero sí en una enfermedad crónica. Y mientras tanto, ese optimismo que tuvimos en los años 90 de que esos conflictos posteriores a la Guerra Fría, en los que los grandes abusos de derechos humanos nos llevaban también a buscar soluciones en el ámbito de los derechos humanos, es decir, a sustituir, para que todos ustedes me entiendan, a sustituir el derecho internacional humanitario que surge en el siglo XIX, acuérdense de la Cruz Roja, de todos esos acuerdos en Ginebra, en La Haya, dirigidos a que los ejércitos regulares se comporten de una manera más humana, pero cuando los conflictos afectan a ejércitos no regulares, población civil,
tenemos más un escenario de derechos humanos que un escenario de derecho internacional humanitario. Y ahí están las intervenciones en Kosovo, la responsabilidad de proteger, todos esos esfuerzos que se han hecho en los últimos años para humanizar este tipo de nuevos conflictos. Pero cuando nos topamos con la realidad, 2010, primera situación en que la comunidad internacional puede aplicar la responsabilidad de proteger, el principio de la responsabilidad de proteger, de nuevo, y hay que decir que fue un principio muy prometedor, porque países como Rusia o como China votaron favorablemente que se aplicara ese principio, incluso votaron ellos y también los indios que se llevara a los acusados de crímenes graves internacionales a la Corte Penal Internacional, a pesar de que ni Rusia, ni China, ni la India son países que han apoyado especialmente la Cumbre Penal Internacional, pero después de eso la frustración que han sentido estos países con la manera en que se ha gestionado por parte de las principales potencias occidentales también nos lleva hoy día a una situación en la que parece menos fácil abordar desde la perspectiva de los derechos humanos estos conflictos. En definitiva, muchas preguntas, pocas respuestas, muchos interrogantes, mucha incertidumbre. De manera que creo que este panel no puede tener mejores participantes, Susana, Sami y José Manuel, para plantearnos por dónde podemos empezar a buscar luz al final de este túnel. Así que quería pediros una primera valoración general desde la experiencia de cada uno de vosotros respecto a en otras mesas se ha abordado la naturaleza de los conflictos. Yo ahora os pediría una primera reflexión sobre la naturaleza de las soluciones ante los conflictos del siglo XXI. ¿Quién se anima a empezar? Empiezo. Gracias, Bernardino. Buenas tardes a todos. En primer lugar, tú hacías referencia a la situación de la post-caída del muro de Berlín. Y yo creo que ese es un elemento que tiene mucho que ver con la configuración de la realidad que vivimos. Una de las cosas que pasaba previo a la caída del muro es que había un mundo claramente bipolar, donde cada uno cuidaba los personajes y los actores bajo su órbita de responsabilidad. Con la caída del muro y la teórica unipolaridad del mundo, hubo muchos actores que perdieron el guardián, aquel que los controlaba, y entonces allí se desataron muchas fuerzas que, como tú bien lo dijiste, son fuerzas asimétricas, fuerzas no gubernamentales, muchas fuerzas que definitivamente desafían las instituciones, desafían el orden establecido. Eso por un lado, ese es un dato. La otra realidad es que en ese mundo pseudo-unipolar, que también está siendo desafiado, porque la idea de una cabeza que está manejando o controlando el mundo ya no existe más, entre otras cosas porque el propio Estados Unidos está dejando ese espacio libre y por el hecho de que China esté ocupando más espacio día a día. La idea que en ese mundo unipolar se establecerían reglas claras para el manejo de todas estas situaciones también ha caído. Entonces, estamos en un punto en el cual desapareció el bipolarismo, el unipolarismo no se ha afianzado y está siendo desafiado hacia un nuevo modelo que, como toda transición en periodos de cambios de controles geopolíticos, genera enormes tensiones. Ese es un primer dato. El segundo dato es que ha empezado a haber una interconexión muy fuerte en los conflictos entre temas tribales, temas raciales y temas religiosos, lo cual hace que la confluencia de todas esas cuestiones haga mucho más difícil la resolución de los conflictos, porque son conflictos que tienen muchos personajes distintos y variados, pero aparte tocan distintas cuerdas que son muy
difíciles de coordinar. El otro elemento, me parece también, es que muchos de estos conflictos tienen un ámbito mucho más regional, tienen una expresión mucho más regional o una interconexión mucho más regional, y hace que las instituciones que tenemos para manejarlos tengan muchas limitaciones, sobre todo Naciones Unidas, que es una institución que está basada en el trato del Estado. Entonces, cualquier lectura que trascienda el Estado, en particular llevada al ámbito del Consejo de Seguridad, hace muy difícil su tratamiento. Y por último, y con esto voy a terminar por lo menos esta intervención, está la interconexión entre el conflicto y el financiamiento del conflicto, financiamiento que tiene que ver en algunos casos con la tercerización entre los poderes y entre los poderosos que usan a otros actores y los financian, pero también tiene que ver con todo lo que sea el tráfico ilegal, el narcotráfico, el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas, que de nuevo vincula regiones que normalmente no están tan vinculadas, y doy el ejemplo del financiamiento en África Occidental de muchas de las cosas que pasan allí por parte del narcotráfico que viene desde Latinoamérica, y no siempre se vinculan esas cosas. Entonces, una visión más amplia, una visión más transversal, una lectura de causa-consecuencia más integrada, yo creo que ayudaría a entender el conflicto, sino a solucionarlo, y me parece que eso nos está faltando a lo largo y a lo ancho de las instituciones. Perfecto. Gracias, Susana. Sami, desde la perspectiva de la sociedad civil, desde la perspectiva de tu experiencia tratando con emigrantes, refugiados, los conflictos del siglo XXI no tienen un escenario preciso, tienen un escenario que puede extenderse a muchos miles de kilómetros. Un conflicto en Afganistán puede provocar actos terroristas en Europa, puede provocar emigración en otras zonas. ¿Qué nos puedes decir respecto a esta búsqueda de soluciones? Yo creo que, primero, antes de hablar de soluciones, primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre la naturaleza de los conflictos. ¿Qué tipo de conflictos, qué alcance tienen? Y a partir de ahí podemos empezar a reflexionar sobre las soluciones posibles. La primera cosa que me parece muy importante es que estamos viviendo ahora, desde unos años, fundamentalmente desde la llegada de Trump en Estados Unidos, a un cambio cualitativo del panorama internacional y del sistema de conflictos, de relaciones entre los estados a escala planetaria. Y no es por casualidad, porque es la potencia la más importante que ha hecho un giro a 180 grados de su tradicional gestión del sistema internacional. Estados Unidos gestionaba a su manera el sistema internacional. Ahora, uno de los elementos absolutamente nuevos es que el país dice no queremos gestionar el sistema internacional. Tenéis vosotros que solucionar estos problemas, nosotros tenemos nuestros intereses y vamos a luchar para nuestros intereses. America First. Es un modelo estratégico absolutamente nuevo, es un modelo estratégico de la política norteamericana, digamos, de los años antes de la Segunda Guerra Mundial. El giro es fundamental. Las consecuencias de ese giro, nadie puede a la fecha, ahora, decir cuáles van a ser estas consecuencias. No sabemos lo que va a ocurrir con Europa, porque hay un enfrentamiento claro con Europa a nivel comercial, pero que se puede extender a otros niveles según lo que va a pasar con el Brexit, según lo que va a pasar con la reorientación de la Unión Europea, según lo que va a pasar con la relación siempre problemática con la OTAN, según lo que va a pasar con la relación con Rusia, Ucrania, etc. No, es imposible decir ahora lo que va a pasar. Del mismo modo, es absolutamente imposible prever de manera racional, seria, digamos, y no solamente subjetiva, lo que va a pasar en la relación conflictiva y al mismo tiempo cómplice con China, que se ha vuelto, es un elemento nuevo de la geopolítica mundial, uno de los actores decisivos
a escala planetaria y que va a tener ese papel cada vez más en África, en América Latina, en otros lugares. O sea, estamos ahí en una situación de incertidumbre, en una situación en la que es muy difícil, digamos, ver dónde van a ir las cosas. Otro problema que me parece central es la introducción en el sistema internacional de conflictos de tipos nuevos, no necesariamente militares, pero que son conflictos en el sentido tradicional de la palabra, es decir, el sentido de enfrentamientos. Tenemos un gran conflicto, hay que decirlo claramente, medioambiental, que es un conflicto que no es solamente, digamos, de calentamiento global, etcétera, que genera divergencias económicas, estratégicas y de intereses a corto y a largo plazo de todos los grandes estados, en particular de Estados Unidos y de China. Es un problema que es un conflicto gordo y que no se puede solucionar únicamente a través de grandes mesas de los líderes internacionales. Eso necesita herramientas particulares. Tenemos el conflicto, hay que llamarlo, no es en sí un conflicto, pero está percibido y construido por los medios de comunicaciones y por las relaciones, digamos, de vecindad geográficas, migratorio. Es que por un lado tenemos una enorme demanda migratoria y por otro lado, tanto en Estados Unidos como en Europa, tenemos, digamos, un rechazo o no tenemos un modelo que pueda reemplazar el antiguo modelo instrumental, es decir, el modelo que decía abrimos las puertas cuando necesitamos a los inmigrantes y les cerramos cuando no los necesitamos. Ahora ese modelo ha fracasado. Y ha fracasado a partir, en realidad, de la crisis de 2008, sobre todo a partir de 2015. No podemos abrir las fronteras y tampoco podemos cerrarla como queremos. Y eso es un problema regional, es un problema, digamos, muy importante que hay que leerlo en la perspectiva, en la dinámica. Doy solo un ejemplo. Con, digamos, una demanda demográfica hoy, una demanda migratoria hoy que se refiere, vamos a ver, a 1.200 millones de gente del lado africano. Tomo únicamente el ejemplo del lado africano, pero también podemos hablar de Asia, de América Latina. Eso de mañana, es decir, que en 2030 tendremos 2.200 millones de habitantes del otro lado del Mediterráneo, con sistemas económicos no inclusivos, con sistemas políticos que no permiten la contestación política libre, es decir, que no permiten la transformación de la situación política para que la gente pueda quedarse en su país. La demanda migratoria hacia Europa, hacia nuestro continente, va a ser absolutamente terrible. Y hasta la fecha todavía podemos decir que no tenemos respuesta. La respuesta que tenemos es la renacionalización de las políticas migratorias. Es una respuesta inmediatamente eficaz, pero no es una respuesta estructural. Con lo cual, creo que tenemos que ponernos primero de acuerdo sobre estos grandes, qué tipo de conflicto se está generando. El tema de la guerra es muy interesante, volveré yo sobre ese tema porque creo que estamos también experimentando una nueva forma de guerra de manera global y sobre todo en las zonas de enfrentamientos en el Mediterráneo. Son guerras absolutamente de carácter nuevo, pero hablaremos de eso más tarde. Ministro José Manuel García Margallo ha sido el jefe de la diplomacia española y mi primera pregunta sería, ante la desestatalización de los conflictos, la diplomacia parece haber perdido algo de su capacidad de implicarse en esos conflictos. Como brazo eminentemente estatal, quizá tiene más dificultades para adaptarse a estos nuevos conflictos. Hemos visto, por ejemplo, en los años 90, en los acuerdos de Oslo, la utilización de los llamados back channels, fuera de las estructuras diplomáticas tradicionales, el uso de académicos en la búsqueda de soluciones, en la mediación. ¿Crees que la diplomacia tiene que hacer un esfuerzo de adaptación para volver a ser eso que siempre ha sido, que es un instrumento para evitar la guerra y buscar las soluciones en los contenciosos a través del diálogo? Yo estoy convencido de que ese es uno de los fines más nobles y más importantes de la diplomacia. Coincido con Susana que en el mundo de hoy, probablemente en el mundo futuro previsible,
el protagonismo seguirá siempre siendo por parte de los Estados. Otra cosa es que utilicen estos canales o no los utilicen. Pero ha habido algunas reflexiones, algunas de las reflexiones de mis dos compañeros, de Sami y Susana, que a mí me gustaría subrayar. Y lo más importante, y creo que están los dos de acuerdo, es que estamos viviendo en un mundo nuevo y que vamos a tener que acostumbrarnos a navegar sin cartas de navegación. No sabemos cuál es el mundo que venimos, sí sabemos algunas cosas. Y yo, tomando notas, quiero empezar por un libro que ya tiene cierta antigüedad, pero que sigue siendo actual, que es La paradoja de la globalización, de un ilustre socialdemócrata, de Rodrik, que dice, si preguntásemos a nuestro auditorio en qué tipo de mundo les gustaría vivir, en qué tipo de país les gustaría vivir, probablemente se pondrían de acuerdo en decir que queremos vivir en un país que esté inserto en la globalización, lo contrario es la pobreza, queremos vivir en un Estado que nos dé seguridad, esa es la función del Estado, y queremos vivir en un régimen democrático. El problema, dice Rodrik, es que se pueden tener, decía, se pueden tener dos de esas cosas, pero no las tres, y por lo tanto hay que hacer una opción. La primera opción sería decir que queremos vivir en un país que esté inserto en la globalización, en la corriente de apertura de bienes, que en definitiva es prosperidad, y que nos dé esa seguridad que garantiza el Estado, pero eso sacrifica la democracia. Los primeros dos ejemplos de Rodrik se refiere a la Argentina de la Rúa, por cierto, pero hay ejemplos más recientes. Yo recuerdo, y lo recordaréis vosotros, cuando Grecia tiene que pedir un rescate, la Unión Europea, Bruselas, el Fondo Monetario, le establecen una serie de condiciones, un plan de ajuste. Tsipras lo rechaza y pide a su pueblo que lo rechace en referéndum, cosa que hace. Y al día siguiente tiene que aceptar un plan infinitamente más duro. Es decir, se ha salvado la globalización y se ha salvado el Estado, pero ha perecido la democracia. Y no es extraño que el gran campeón de la globalización hoy sea China, que sin duda es un Estado, sin duda está globalizado, pero tiene un régimen que no se ajusta a los parámetros de la democracia occidental. La segunda opción es la que hemos elegido nosotros, y hablabais, supongo que tendremos que hablar luego del problema de Europa, es estar en la globalización y mantener la democracia, pero eso supone sacrificar el Estado o parte de Estado. Todo el juego de la Unión Europea es ceder competencias a unas instituciones superiores. Por eso los británicos dicen que se van, es decir, porque para ellos es muy fuerte que las cosas no se decían en Westminster o que sea el Tribunal de Justicia de la Unión el que resuelva los conflictos. Y la tercera opción, que es tener Estado y democracia, pero no globalización. Esto hasta Trump era una opción marginal, o de estados no protagonistas en la escena central, pero con Trump empieza a ser el escenario en los Estados Unidos. Eso lo decía Rodrik, que podíamos elegir 2 de 3, ahora yo no estoy seguro que ni siquiera podemos elegir dos de 3. Y hablábamos en la comida de cómo empezó la conferencia de seguridad de Múnich de este año, en que Steinmeier, que fue compañero nuestro, empezaba diciendo el mundo está out of joint, es decir, en buen inglés está dislocado. Y entonces decía, y está dislocado porque lo están dislocando los mismos que crearon el orden liberal internacional. Es decir, la voladura de este orden se está produciendo desde la Casa Blanca. Tendríamos muchas dificultades si quisiésemos ponernos de acuerdo en que es un orden liberal internacional, pero yo creo que hay algunas cosas en las que podríamos coincidir todos. Es un compromiso, estamos hablando del final de la Segunda Guerra Mundial con la dignidad de la persona, la libertad y los derechos fundamentales. Naciones Unidas sale después de una guerra en que derrota a los totalitarios nazis y fascistas. En segundo lugar, respeto a la norma, el Estado de Derecho. El respeto a las instituciones internacionales, el multilateralismo para evitar el conflicto del que salían, que fue el fracaso de la Sociedad de Naciones, y en último lugar una economía abierta. Y ahora todo eso se está cuestionando. Estamos el año pasado fue, según observadores internacionales, el año más bajo en defensa de los derechos humanos y de las libertades. Estamos asistiendo al nacimiento de nuevas autocracias. Es decir, es obvio,
lo que está pasando en China, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando en Egipto. Tú has estado en Libia y sabes que una de las soluciones mágicas es entregarle el poder al general Haftar y que haga lo que pueda. Estamos viviendo, decía Sami Nair, un deterioro de la democracia en países tradicionales. Lo que está pasando en Hungría o en Polonia no es casual, lo que puede pasar en Austria. Desconocimiento de la separación de poderes, de la libertad de prensa, de la independencia de los jueces. En segundo lugar, el multilateralismo ha muerto. Es decir, Estados Unidos, America First, quiere decir que son unilaterales. No que sean aislacionistas, sino que son unilaterales. Y eso ha provocado pues, que se hayan salido, hablabais del cambio climático, se han salido de París. Trump ha denunciado un acuerdo que venía de Reagan-Gorbachev, del acuerdo de los misiles de alcance medio en Europa, se ha salido del Transpacífico. Y en economía abierta, pues estamos todos los días asistiendo a una reafirmación del proteccionismo. No hay que insistir en este tema, pero que está contaminando también a la Unión Europea. Hay voces que dicen que nos hemos pasado 4 pueblos en materia de competencia. El libro de Moscovici sobre Europa, diciendo que tendríamos que revisar nuestras normas de competencia en un mundo globalizado con estados proteccionistas, ¿no? Y eso nos lleva a un mundo mucho más complejo, mucho más complicado, en que la mediación como forma de solución de conflictos, la negociación como forma de solución de conflictos es mucho más complicada. Hemos resuelto algunos, es verdad que cuando uno echa la vista atrás tiende a ser pesimista, pero hay cifras que dicen que no. De 82, me parece que eran los conflictos que han perdido en 60, pues el 25-26% se han resuelto. Recientemente se ha resuelto, está en vías de solución Colombia, tema importante. Corea del Norte, que fue una amenaza cierta, parece que ha entrado en vías de solución, gracias a la colaboración de los 2 grandes adversarios, de China y de los Estados Unidos, pero hay otros que se han eternizado, el conflicto palestino, el conflicto de Afganistán al que tú te referías, el conflicto sirio, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la diplomacia? Pues necesariamente va a hacer cosas distintas a las que habíamos hecho, porque el mundo en que nos vamos a mover es completamente nuevo, es un mundo diferente. Pero es verdad que esos conflictos, y a mí como ministro español me preocupaban algunos conflictos especialmente, me preocupaba especialmente, tú lo sabes, el Sahel, la Libia. La desestabilización de esa zona puede desestabilizar el norte de África y crearnos una amenaza. Eso puede generar, como decía Samir, un descontrol del tema migratorio. Si observas las últimas noticias, aunque te hayas separado un poco de Libia, has visto que el tráfico de inmigración en la Unión Europea se ha alterado. El año 2016, el último año que estuve en el Ministerio, fue muy intenso en los Balcanes, consecuencia del conflicto sirio, hasta que hubo un acuerdo con Turquía del que podríamos hablar, un aumento muy importante en el Mediterráneo central, Libia e Italia. Los italianos lo han resuelto entrando en conversaciones con las milicias libias y con el gobierno libio sobre hacer una guardia costera más la incentivación al retorno, y ha aumentado enormemente en España, probablemente porque hayamos tenido algún tropiezo con Marruecos. Y para nosotros el Sahel es vital, porque hay que trabajar con los 5 países de allí, Burkina, Níger, Mali, Chad, etcétera, para evitar que lleguen a Marruecos, que aumente la presión sobre Marruecos y que Marruecos, para decirlo con toda claridad, tenga un instrumento de presión sobre la política española. Pero no puedo ser muy optimista, sobre todo porque, insisto, termino por donde empecé, es que estamos navegando sin una carta de navegación. Estamos en un mundo nuevo, es decir, la globalización ha cambiado todo. Totalmente. Y esto es distinto. Totalmente. Has mencionado los conflictos en el Sahel y creo que puede ser un punto de continuación de nuestra conversación interesante, porque yo creo que pocos conflictos, desde luego ninguno que se encuentre a 2 horas de distancia de donde nos encontramos en este momento. Si tomáramos un avión desde Cartagena
hasta el centro del Sahel, pues sería poco más de 2 horas de vuelo. Y ahí tenemos una combinación realmente compleja de elementos. En la jerga diplomática empezamos a hablar en los últimos años de los espacios desgobernados, utilizando la expresión anglosajona ungoverned spaces, donde los estados son muy débiles, los estados han fracasado, esto que se dice de los failed states. El norte de Mali es probablemente el escenario perfecto. Esa falta de presencia del Estado ha permitido que, por una parte, el terrorismo argelino, empujado por la mayor eficacia de las fuerzas de seguridad argelinas, el entonces GIA, posteriormente ACMI, se haya instalado en Mali. Belmokhtar vive en este momento en el Sahel. Parece que se ha aliado con no solamente movimientos de liberación nacional tradicionales de los tuaregs, sino además crimen organizado, tráfico de drogas que procede de América Latina, tráfico de hashish que procede de Marruecos, tabaco, en fin, se están dando todas las circunstancias. La realidad es que, mientras tanto, las poblaciones que viven en Tombuctú, en Gao, en todas estas ciudades en el Sahel, siguen sin tener acceso a los servicios básicos que tiene que ofrecer el Estado, con lo cual esa falta de opciones les lleva a que su única opción sea unirse o bien a grupos terroristas o bien a grupos de tráfico organizado, que además hacen que la presencia de las instituciones internacionales, Naciones Unidas, PNUD, organizaciones humanitarias internacionales, etcétera, también se debilite. Eso, complicado con un conflicto como el libio, donde lleva a que el tráfico de armas también se produzca a través de esta zona, donde se abre un espacio que conecta a Europa con esa zona del Sahel. Se habla de la solución cosmopolita de los conflictos, que permite abordar a la vez no solamente el conflicto desde el punto de vista del enfrentamiento entre grupos armados, sino los derechos humanos, la construcción del Estado, la reconstrucción económica, la creación de empleo. Demasiado ambicioso para lo que somos capaces de hacer. ¿Qué tendríamos que hacer en un espacio como el Sahel, donde además en estos años hemos visto que Mali, que era el país reconocido como una de las democracias esperanzadoras en África, ha pasado a tener un régimen autoritario? Lo hemos visto en Burkina, lo hemos visto en Mauritania, lo estamos viendo en otros países africanos, en Guinea-Conakry, muchos de ellos conectados con este conflicto directamente. ¿Por dónde empezamos? Naciones Unidas tiene que hacer una regionalización necesariamente, pero los actores regionales no son neutrales, son parte del conflicto. Por tanto, ante esa maraña tan compleja de factores que nos afectan tan directamente a los españoles, a las personas que están aquí en Cartagena y que miran hacia el Mediterráneo y ven llegar las consecuencias de estos conflictos, ¿qué podríamos hacer desde la Unión Europea, desde Naciones Unidas, desde las instituciones, ante este tipo de conflictos? Yo creo que esta región es una región evidentemente muy problemática, pero va mucho más allá, va hasta el otro lado, va hasta Egipto y hasta prácticamente el Océano Pacífico, Indiano y Pacífico. O sea, hay ahí una ruptura que viene fundamentalmente de la desagregación de los estados. Podemos pensar en muchas soluciones. Yo no creo en la posibilidad de solucionar el problema únicamente a través de acciones militares, tal y como existe. Ahora las fuerzas francesas están haciendo un enorme trabajo
ahí, pero se ve claramente, después de 4 años de intervención que no pueden solucionar, se ha transformado más o menos como un Afganistán y se va a radicalizar. Hay 2 peligros. El primer peligro es que, que estos conflictos no se queden limitados a esa región y pueden, digamos, ir más allá hacia el sur, porque los estados son débiles. El estado de Mali es muy débil, la Costa de Marfil está en crisis. Asistimos en prácticamente todos los países africanos, incluso en África del Sur, a la desagregación de la forma tradicional del Estado. Y ahí nos enfrentamos a un problema no solamente político-militar, sino casi a un problema de filosofía política. Me explico. Es que todos estos países han interiorizado la concepción del Estado tal y como nosotros lo hemos construido. Es decir, el Estado donde hay una correlación directa entre la nación y el Estado, y a veces naciones homogéneas, mientras que son sociedades en las que los sistemas de solidaridad transfronterizos y de pertenencia son mucho más importantes que la lealtad hacia el Estado, con lo cual el Estado se transforma en objetivo para unas tribus, para unos clanes, para unos grupos, y la función del Estado, lo sabes perfectamente bien porque tú fuiste en el núcleo de eso, la función del Estado es negociar, es un sistema de negociación permanente para mantener el equilibrio en el poder y mantener el poder. Eso significa claramente que el Estado, en el sentido occidental europeo, sobre todo si es un Estado en el sentido francés, no corresponde a esas sociedades. Y que una manera probablemente por la que se puede abrir un camino nuevo sería reflexionar a nuevas formas de estados, federaciones, no solamente federaciones internas, pero federaciones generales, regionales, con la posibilidad de construir un sistema de solidaridad dentro de la sociedad y permitir el cambio de poder. Es decir, que la democracia es permitir la alternancia entre las tribus, entre los grupos que están en el poder. Yo estoy convencido de eso. Convencido de que sin una transformación del sistema de Estado tal y como se ha adoptado, tomamos Mali por ejemplo. Mali adoptaron el Estado francés, el modelo de Mali es el Estado francés. Ahora en Francia tienes un pueblo homogéneo, tienes una tradición, tienes una cultura, tienes una democracia. Ahí no. Senegal igual. ¿Cómo vive Senegal? Si Francia retira su apoyo financiero a Senegal, Senegal en 48 horas desaparece. Porque es Francia que financia todo eso. Entonces, vamos a volver sobre la reconstrucción del Estado, porque parece un elemento fundamental en la solución de estos conflictos. Quizá el conflicto se pueda describir como el fracaso o el colapso del Estado y la solución a través de la reconstrucción del Estado. Pero si me permites, sobre este tema también querría adoptar ahora la perspectiva desde la comunidad internacional, yendo precisamente al tema que tú mencionabas, ¿no? Susana, la responsabilidad de proteger precisamente nos habla de qué tiene que hacer la comunidad internacional cuando es siempre un principio subsidiario. La responsabilidad de garantizar los derechos básicos de una comunidad pertenece al propio Estado y a sus gobernantes. Pero si sus gobernantes fracasan, quizá ese ha sido una de las grandes utopías hechas realidad en la época, ese periodo liberal que hemos vivido después de los años 90, la comunidad internacional en 2005 adoptó el principio de la responsabilidad de proteger. Si un gobierno fracasa y un Estado fracasa en la protección de los derechos fundamentales, la comunidad internacional puede intervenir. Pero después de la intervención en Libia, algunos estados están diciendo, no es esto, no. La comunidad internacional no puede intervenir, no puede arrogarse el derecho, tiene que obligar al Estado a volver a proteger a las comunidades a las que tiene que proteger. Pero hemos visto en el caso de Assad en Siria que esa paciencia no ha servido nada más que para que vuelva otra vez, como ha ocurrido recientemente, a utilizar armas químicas contra su propia población por segunda vez.
Por tanto, ¿qué puede hacer Naciones Unidas cuando el Consejo de Seguridad se encuentra en este tipo de situaciones? Permíteme, y siento extenderme en la pregunta, pero para que quienes asisten a este panel tengan una idea más completa. Se han buscado soluciones. Por ejemplo, Kosovo, intervención en Kosovo en el 99, se dijo, bueno, el Consejo de Seguridad no fue capaz de tomar una decisión, entonces la Unión Europea y la OTAN toman una decisión y algunos analistas dicen, sí, no puede haber un acuerdo dentro del Consejo de Seguridad, pero las organizaciones regionales más relevantes ante el conflicto son capaces de ponerse de acuerdo, que primen las organizaciones regionales a las que tú te referiste en tu primera intervención, frente al Consejo de Seguridad incapaz de tomar una decisión. Otros analistas dicen, bueno, Rusia no puede ser el actor que impone con su veto la falta de acuerdo en el Consejo de Seguridad sobre Siria, pero sí puede ser el actor que intervenga unilateralmente en Siria. No puede, tiene que ponerse un límite al veto cuando el mismo actor que lleva al veto en el Consejo de Seguridad está interviniendo, es parte del conflicto. Por tanto, esas fórmulas están buscando superar esos bloqueos en Naciones Unidas. ¿Qué se puede hacer, Susana? Bueno, esa pregunta, si yo tuviera una respuesta a esa pregunta exacta y concreta, seguramente tendríamos resuelto todos los problemas. Así que, primero, antes de contestar, déjame construir algo sobre lo que dijo Samir. No tenemos que perder de vista que el dibujo de los estados de África fue hecho por las potencias coloniales. Claro. Las mismas potencias coloniales que definieron el modelo del Estado. Y muchas de las cuales están interviniendo en la extracción de los recursos naturales de esos mismos lugares. Entonces, todo esto es mucho más complejo y multidimensional que el análisis puntual de un caso específico. Requiere de una visión mucho más amplia y de una solidaridad en la búsqueda de las soluciones que no tenemos. Esa es la realidad para tomar el punto que hizo en la intervención anterior Samir. En cuanto a tu pregunta, es evidente que el modelo, la arquitectura que se diseñó después de la Segunda Guerra Mundial está sufriendo, más allá de lo que está pasando con Trump, porque José Manuel hizo el punto de la llegada de Trump. Es cierto lo de la llegada de Trump, pero también es cierto que estas instituciones estaban crujiendo antes. Sí. La llegada de Trump lo ha llevado al extremo, pero las instituciones estaban crujiendo desde Bush. Desde hace un tiempo largo. Y están crujiendo por múltiples razones. Una de esas razones es el Consejo de Seguridad, pero no es la única. Podemos hablar de muchas otras. La OMC es otra de las instituciones que nos hace crujir y sabemos que los enfrentamientos comerciales siempre terminan en otro tipo de enfrentamientos. Pero concentrándonos en lo que tiene que ver con paz y seguridad, el modelo del Consejo de Seguridad montado alrededor de la resolución después de la Segunda Guerra Mundial, más el acomodo de la estructura para que China participara, no refleja en nada la realidad de hoy y se pone sumamente difícil de manejar con un esquema de veto cuando vamos de un modelo de guerra fría, bipolar, a un modelo pseudo-unipolar, a un desafío por parte de China y a alianzas que se manejan de manera diferenciada dependiendo del lugar del cual estemos hablando. Porque, como bien dijo José Manuel, estamos ante una posibilidad de una salida en el tema de Corea del Norte solo porque Estados Unidos y China están trabajando juntos. Pero cuando hablamos de Estados Unidos y China en África, las visiones no necesariamente son coincidentes. Entonces, el planteo de revisar la arquitectura, que tiene que ver, entre otras cosas, con la reforma del Consejo de Seguridad, la famosa reforma de Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, pareciera ser una posibilidad. La realidad es que en el único tema en el cual se ponen de acuerdo los 5 miembros permanentes es que no quieren una reforma.
Y la realidad es que todo el resto tiene solo un acuerdo que quiere una reforma. En cuanto se habla de cuál puede ser la reforma, tenemos muchísimas fórmulas, pero ninguna que nos unifique y que nos permita tener alguna posibilidad de esa reforma. Entonces, lo que termina pasando es que hay soluciones ad hoc en cada caso. Tú mencionaste el caso de Kosovo, se hablará después de Kosovo seguramente. Kosovo es un caso muy particular porque está dentro de Europa. Entonces hace que las instituciones europeas, los estados europeos, que tienen solidez, que tienen historia, que tienen capacidad, reaccionen y hasta definan doctrina a partir de la resolución de Kosovo. Yo no veo esa facilidad usando exclusivamente, por ejemplo, los mecanismos de la Unión Africana, porque la debilidad estructural, la dependencia económica y financiera de la Unión Africana respecto de los grandes donantes es enorme. Entonces, me parece que, para redondear la idea, necesitamos un nuevo modelo, pero es un modelo que aún no hemos vislumbrado. Y la pregunta que me hago, y no con esto quiero ser pesimista, es si seremos capaces como humanidad de reformar el modelo, restablecer el modelo sin que tengamos una gran crisis. Y eso debiera ser lo que seamos capaces de hacer, porque las grandes crisis del pasado nos llevaron a situaciones realmente límites que no querríamos volver a vivir. José Manuel. Sí. Hay una observación de Sami que me parece importante, que es la visión eurocéntrica de realidades que no son eurocéntricas. Es decir, es verdad que el concepto de nación es un concepto que viene de la Revolución Francesa y que la democracia representativa, la democracia liberal, el orden liberal también es un concepto que viene de la Ilustración. Y entonces el pretender, que es lo que aludía en su primera intervención Susana, a un momento determinado cuando cae el muro de Berlín, en que Fukuyama proclama el fin de la historia. El fin de la historia lo que quería decir es que frente a los Estados Unidos, al modelo de economía liberal y democracia representativa, no había ninguna alternativa ya y que eso se iba a extender sobre el mundo, que se iba a poder exportar como el Nescafé soluble. Vamos, habéis hablado de Bush, hay dos Bush. Bush padre, que respeta el mandato de Naciones Unidas, no va un centímetro más allá de lo que estaba autorizado en la Primera Guerra del Golfo, y el segundo Bush, que ya es una coalición de voluntarios, es decir, es una coalición fuera del sistema, o como mínimo al margen del sistema. Por tanto, lo primero que tienes que reconocer es la realidad en la que estás operando. Y efectivamente, si hay una distribución de poder, pues probablemente eso no sea una distribución de poder en términos de partidos políticos, sea una distribución de poder probablemente en términos de realidades étnicas o religiosas. El Líbano es un buen ejemplo. Irak más o menos está aguantando sobre la base de una distribución también entre sunis y chiíes. No está resuelto el tema de los kurdos, pero en fin, como mínimo admiten que hay realidades que no son diferencias ideológicas que se materializan a través de partidos. Para ser muy práctico, yo creo que a nosotros, que lo que estáis planteando el Sahel, Europa tiene dos fronteras, la frontera este, con el problema de Ucrania, y tiene la frontera sur, que es la que a nosotros nos importa y que puede ser desestabilizada por el Sahel. Y si tiene dos fronteras, la Unión Europea, es la Unión Europea la que tiene que tener un protagonismo en la solución de estos temas. Es decir, si algo ha quedado patente también, y volvemos a Trump, es que los Estados Unidos no están dispuestos a ser el sheriff del condado en todo el mundo. Es decir, que este tema lo vamos a tener que resolver nosotros. De alguna manera lo estamos haciendo, estamos intentando acabar con los conflictos militares, que son una de las causas de éxodo. Estamos en Kalikoro, estamos en Mali, estamos en Somalia, estamos en el Golfo de Guinea, me refiero a España. Y hay que atajar el otro gran problema, que es la pobreza. Entonces la Unión Europea está dando buenos pasos. Ahí tenemos que defender, en estas perspectivas financieras, que la distribución este-sur se mantenga, 2/3 para el sur y 1/3 para el este, por mucho que presionen los países fronterizos con Rusia, y se ha puesto en marcha una especie de fondo fiduciario que ha puesto en marcha Juncker para este tema. Y yo hay algo que planteé en Palma, en Mallorca, tuvimos 2 reuniones los ministros de Asuntos Exteriores que tienen que ver con la configuración de Europa y cómo encajamos este tema en esa nueva configuración.
Yo estoy convencido que vamos a una Europa a distintas velocidades. Una federal, es un buen paso el presupuesto del euro, unida con los 19 países que compartimos moneda, unida por vínculos confederales a los otros hasta 27 o 28 si por fin el Reino Unido no se va, y un tercer círculo de vecindad plus, de asociación preferencial para resolver los problemas pendientes. Uno será el Reino Unido si se va, otro será Turquía, que si denuncia el acuerdo sobre inmigración nos va a crear un problema del demonio, y el tercero sería el Magreb, que nos interesaría integrar en este tema para, de alguna manera, desplazar nuestra frontera natural y cobijar o amparar a los países que tenemos enfrente, ¿no? Porque estáis hablando ahora, claro, del terrorismo. Yo es que estuve 2 veces en Túnez, una con el Bardo y otra con el atentado del Susa en la playa. No vamos a hablar de lo que pasa en el sur. Y Mali, tenéis razón, Azawad, la zona norte, es que está dejada de la mano de Dios desde hace 40 años. Es decir, es que allí no se ha invertido nada. Y al principio estaban solo en la droga, en el tráfico, en los secuestros, como sabemos muy bien, pero de repente se han convertido en santuario de terroristas. Y eso va a aumentar. Es decir, a medida que las fuerzas islámicas extremas pierdan terreno en los frentes de combate, lo han perdido en Irak, en Siria están a punto de perder Idlib y ahí hay 3 millones de personas, se van a desplazar a otras zonas, el Sahel es candidato, o van a aumentar los atentados en los países de origen, que es lo que acabamos de ver en Estrasburgo, en París, etcétera. Por tanto, yo creo que es un tema que hay que abordarlo de forma urgente y que tiene que ser la Unión Europea el que, siguiendo ese proverbio catalán que dice que si quieres tener la cama bien hecha, háztela tú mismo, que seamos nosotros los que resolvamos ese problema. Un comentario adicional, Bernardino. Tú hablaste de responsabilidad de proteger, que es un concepto realmente sumamente interesante y que pone el centro en el reconocimiento de que las sociedades se deben a sus ciudadanos y al respeto de sus ciudadanos, y que si los estados no ejercen esa responsabilidad, alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Fue lamentable que fuera en Libia, donde realmente por primera vez el Consejo de Seguridad adoptara una resolución en función de precisamente la idea de que el Estado no estaba responsabilizándose de ese hecho. Yo estaba el día que se tomó esa decisión. Es una de las vivencias más importantes que tengo de mi periodo de Naciones Unidas, porque fue una discusión dificilísima, dificilísima. Y la negociación fue compleja, y aparte de ser compleja, el cómo se escribió y describió la intervención en Libia asumía ciertos compromisos de las partes que no se llevaron a la práctica. Entonces, lamentablemente, la urgencia de intervención y la forma de intervención que tomó esa urgencia hizo que aquellos que vinieron al acuerdo, y hablo de Rusia en particular, a regañadientes, pero entendiendo que había conceptualmente una excusa fundada en la responsabilidad de proteger, dijeron, ven, en realidad nunca fue ese el objetivo fue la intervención, y lo pusieron en práctica a las 24 horas. Entonces, eso también muestra que cuando uno introduce conceptos nuevos en el derecho internacional, conceptos que son esencialmente, están esencialmente fundados en el respeto de la persona, en los principios de los derechos humanos, tiene que manejarlos con muchísimo cuidado. Porque precisamente no son conceptos que se compartan universalmente de manera fácil. Y si se implementa una resolución basada en ese concepto, hay que ser sumamente cuidadoso en la forma de la implementación. Yo creo personalmente que el concepto de responsabilidad de proteger ha perdido total espacio y que recuperarlo va a llevar muchísimo tiempo y va a llevar tiempo porque hay que recuperar una confianza que se ha perdido. Perdóname, mira, sobre ese tema,
Yo he tenido varias entrevistas con Lavrov y una hablando de esto y hablando de la posición de Rusia me dijo, nosotros no vamos a hacer nunca lo que ustedes han hecho. Nosotros no vamos a tratar a nuestros aliados como ustedes han hecho con Gaddafi o han hecho con Mubarak, que primero los han utilizado y luego los han dejado caer. Olvídese de ese tema. Estamos hablando de si Rusia iba a ayudar o no a sacar de Damasco a Assad. Dijo, en ningún caso. Y me habló de este tema. Y dijo, lo de Libia lo hicieron ustedes. Él creía que fue una urgencia electoral de Sarkozy. Y que no, esto se había explicado así, pero vamos, que no tenía mucho sentido. Pero desde luego me dijo, olvídense que nosotros abracemos semejante principio cuando ustedes intenten aplicar el principio de responsabilidad de proteger a alguien que se considera al lado nuestro, porque perderíamos toda nuestra credibilidad. Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir José Manuel. Y con tu análisis, evidentemente, el derecho de proteger a muerto. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el derecho de proteger ha sido interpretado a partir de 2012, con la intervención de Libia, como regime change. Es decir, como la ocasión, la oportunidad para destrozar un Estado y cambiar y poner ahí un Estado que sea, digamos, que corresponda a los intereses de las grandes potencias. En este caso, hay que decir la verdad, esencialmente de Francia. Porque es Sarkozy, que en todo el mundo sabemos cómo las cosas cómo se hicieron las cosas. Y Sarkozy lo hizo por razones a la vez estratégicas y personales. Es otro problema. Bien, pero un muerto, decenas de miles de muertos en Libia, una situación de guerra que sigue siendo lo que es, porque no hay Estado ahora en Libia, hay tres tribus, o más tribus, pero tres grandes bandos que se están compartiendo el poder, y un muerto simbólico, el derecho de proteger. Eso es el primer problema. Yo creo que todos estos conflictos dependen de una cierta manera, digamos, de la capacidad de saber si tenemos o no una concepción del orden internacional y cómo lo vamos a organizar. Creo que una de las grandes ideas hoy sobre las que hay que pensar es que un nuevo sistema internacional no puede ser solo percibido desde la perspectiva política, desde la perspectiva, digamos, institucional. Necesitamos reflexionar sobre lo que puede hacer un orden económico institucional internacional. Sin eso, por ejemplo, estábamos hablando del Sahel. Está absolutamente claro que Malí necesita un enorme plan de ayuda para poder salir de la situación en la cual está. Y sin eso, seguirá con guerras tribales, seguirá con las amenazas que has señalado. Igual para otros problemas en el Mediterráneo. Situación en Oriente Medio. No hay que olvidar que ahí hay dos focos de guerras permanentes. El foco palestino, que sigue teniendo un papel absolutamente fundamental en la simbólica de los pueblos, no de los dirigentes, pero de los pueblos, que es totalmente diferente, es decir, la gente en la calle, y las consecuencias no solucionadas hasta la fecha de la destrucción de Irak. Irak sigue siendo el crisol de la exportación de los integrismos, lo que ha pasado en Siria. En Siria hemos visto dos cosas muy interesantes. La desagregación del sistema político a través de la revolución democrática en 2011, en el norte, etc. Y unos meses después, Assad reorientando el debate y permitiendo la salida de islamistas, apoyando a los islamistas, sus enemigos, que se han transformado evidentemente en sus enemigos reforzados por los iraquíes. La ISIS es una organización iraquí. El foco iraquí
Es absolutamente fundamental. ¿Quién ha ganado la guerra de Irak ahora? Bueno, yo sé, Irán. Irán ha ganado la guerra porque Irán ahora, digamos, tutela a Irak y tutela al régimen sirio. Es decir, que el resultado de la intervención ha sido totalmente contraproducente, totalmente, digamos, improductivo en el sentido de la producción de la paz en la región. ¿Cómo salir de eso? Tengo una tesis, no sé si vosotros, diplomáticos, que habéis tenido responsabilidades de alto nivel sobre eso, yo creo que sin la intervención de la comunidad internacional son conflictos que no se pueden solucionar. Es decir, que lo vemos claramente en Siria. Finalmente en Siria fue Rusia que ha contribuido a estabilizar la situación. Sin la intervención de Rusia, nunca hubiéramos podido estabilizar la situación. No digo que está en bien, porque apoyan evidentemente el dictador sanguinario, eso es otra cosa, pero han podido crear un marco de negociación, han podido, con Turquía, jugando un juego muy complejo con Turquía, porque son a la vez enemigos y aliados, porque Turquía también tiene su problema ahí con los kurdos, han podido estabilizar. Y creo que para el resto, para el Sahel, para África, etc., sin la intervención internacional, de la comunidad internacional en estos conflictos, los mismos actores no podrán solucionarlo. Quisiera añadir una palabra sobre lo que ha dicho José Manuel, que me parece muy importante sobre Europa. Primero, yo comparto tu análisis integralmente, salvo sobre un punto parece que tenemos que discutir sobre este punto. Primero, la decisión de ayer o de antes de ayer, creo, sobre el euro, es una decisión importante, pero cuando uno analiza el contenido de la decisión, no han hecho mucho. Es decir, que han aumentado el fondo de seguridad, pero no mucho. Pero estoy de acuerdo contigo, es simbólico. Esa teoría de los círculos, de los tres círculos, Fabius había desarrollado esta teoría, ¿te acuerdas? Claro. En 2004 o 2005, cuando la discusión sobre la Constitución. Es una teoría muy problemática porque los países del este nunca la van a aceptar. Porque incluso en el centro de Europa, en la Europa núcleo duro, la nuestra, la Europa del euro, yo no estoy, me gustaría, pero no estoy convencido que vamos hacia un fortalecimiento de la relación entre las naciones del euro. Yo lo que veo es una situación muy peligrosa en la zona euro. Veo esa situación peligrosa sobre fundamentalmente dos puntos: las divergencias cada vez más importantes de los fundamentos económicos entre los países del sur y los países del norte, lo que llaman ahora la Liga Hanseática. En vez, según el modelo de Mandel, de converger, estamos divergiendo y los países del sur necesitarán cada vez más ayuda. Y segundo, la ayuda probablemente se va a parar porque el próximo año Draghi va a dejar la dirección del banco y ya han adoptado el fin de la política de quantitative easing. Con lo cual, el hecho de que cada 6 meses los estados pueden recibir ayuda extra, terminado. Y el próximo director del Banco Mundial, que será probablemente un alemán, si no consiguen la presidencia de la Comisión, ha dicho que ni hablar, y los holandeses no quieren hablar de eso. Con lo cual yo veo un escenario mucho más problemático y conflictivo dentro del seno mismo de la zona euro, pero es una discusión abierta con José Manuel sobre este tema. Tres observaciones. La primera, es absolutamente cierto que hay discrepancias muy importantes con los países del este. Y eso explica el retraso en la construcción europea. ¿Por qué? Porque la ampliación del este, que respondía a razones de estricta justicia, después del calvario que habían pasado en el paraíso soviético, era obvio que había que permitir la entrada en la Unión Europea.
pero ellas entran en la Unión Europea para hacer exactamente lo contrario de los que queríamos hacer los que estábamos dentro. Los que estábamos dentro queríamos ir hacia una unión más estrecha de los pueblos de Europa. En corto, ir hacia los Estados Unidos de Europa, una unión federal. Y eso suponía renunciar a soberanía y estábamos dispuestos. Y ellos entran para reafirmar su soberanía que había estado amenazada en el periodo anterior. Y eso explica todas las divergencias que tenemos. Por eso hay que buscar distintas velocidades. Es decir, si ustedes quieren venir, que vengan. Es verdad todas las dificultades que dice Samir en el tema de los 19 países que compartimos moneda, la diferencia entre acreedores y países deudores, pero no es menos cierto que hay que resolver el tema de las famosas crisis asimétricas. Es decir, en Grecia tuvimos que intervenir la primera vez acudiendo a un artículo sobre catástrofes naturales, porque no había nada previsto en estas materias. Se avanzó en la Facility, se ha avanzado en el MEDE, que tiene el problema de que es intergubernamental y tiene el problema de que tiene un techo de gasto limitado. Pero para avanzar en eso hay que vencer los prejuicios de los anseáticos, de los protestantes del norte. Eso es así. Es el riesgo moral. El riesgo moral es que ellos temen que los países que sean ayudados dilapiden los ahorros que con tanto esfuerzo han amasado. Esto es lo que hay. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que avanzar en la consolidación fiscal, que hay que darle a Bruselas muchos más poderes de los que tiene y que sus decisiones sean mucho más vinculantes que lo que son en materia de déficit, de deuda, de desequilibrios macroeconómicos, porque habrá que hablar de déficit y de superávit comercial, de reformas estructurales obligando a los países a hacerlo para que el riesgo disminuya, que es lo que dicen los anseáticos, y entonces sí estarían dispuestos a poner en marcha ese fondo. Pero esa es la única solución. No se ha inventado una unión económica y monetaria en que no haya una unión bancaria y que no haya un fondo presupuestario que compense los desequilibrios, insisto, asimétricos. Si son simétricos, y es toda la zona, la moneda lo corrige, pero si no, el problema es que hay que ayudar. Por tanto, habrá que hacerlo. ¿Qué es lo que les dificulta el tema? El riesgo moral. Bueno, pues avancemos, pero eso es avanzar en cesión de soberanía. Sí, un comentario, Bernardino. Es muy interesante lo que acaba de pasar, y lo digo yo como no europea, desde la visión desde afuera, porque esto muestra que Europa tiene que resolver algunas tensiones para tener el rol que Europa, y solo Europa, puede jugar en este mundo que describíamos. Y el problema que estamos teniendo es que desde hace un tiempo Europa está tan consumida por su discusión interna que no puede jugar un rol fundamental en un momento en el cual estamos navegando las aguas sin compás. Y por eso es tan fundamental que el liderazgo europeo empiece a ver que necesita resolver estos problemas internos, pero que necita levantarse para jugar ese rol tan fundamental. Pero precisamente ese punto nos lleva a otra cuestión enormemente importante, y es que los problemas de Europa en ocasiones son creados por los propios europeos y en ocasiones, si no creados, por lo menos son ampliados o exacerbados por la intervención de actores externos. Hay algo que habéis dicho todos y que es importante desde el punto de vista de la resolución de conflictos, que es la dinámica entre democracia y no democracia, o régimen iliberal. Y tú, José Manuel, has hablado anteriormente de los estados liberales, del fin del régimen o del orden global liberal. Sami, tú has hablado del regime change, del cambio de régimen, las intervenciones utilizadas por los estados liberales para fomentar el cambio de régimen. Y, Susana, cuando tú hablabas de la responsabilidad de proteger y del mal uso de la responsabilidad de proteger, estabas en el fondo refiriéndote al mismo problema. Podemos verlo desde distintas ópticas. El conventional wisdom ha sido: las democracias no luchan entre sí, por tanto estamos dejando atrás un periodo de 70 años de la historia
universal en que las grandes potencias han sido todas democracias para entrar en un periodo, en los próximos 70 años, en los que la mayoría de las grandes potencias no serán democracias o no serán democracias plenas. Cada vez estamos más ante eso que se llama illiberal democracies, democracias iliberales, donde se vota, podemos utilizar como referencia, ya que Pablo Iglesias lo ha hecho recientemente, el sistema venezolano. Se vota, pero obviamente es una democracia iliberal. El hecho de que se vote no te convierte en democracia completamente, ¿no? Bueno, la intervención rusa en esta crisis europea parece bastante clara. Se habla de intervención en el caso del Brexit, se habla de otras intervenciones en otros conflictos. ¿Cómo analizáis en estos minutos finales tenemos yo creo que unos 8 minutos, 10 minutos para terminar, cómo analizáis el juego entre democracia y no democracia en la resolución de conflictos? Yo creo que es un juego muy difícil, que se complica cada vez más. Voy un momento al baño. Y que se complica cada vez más porque uno de los cambios estructurales, hablamos de la globalización es un aspecto del cambio, el otro aspecto es la tecnología, es decir, la enorme disrupción tecnológica. La disrupción tecnológica hace que el poder se pueda manejar a un costo distinto que el tradicional. Y estamos viendo cómo el manejo de las redes sociales está haciendo que, tú hablabas del ejemplo de Rusia, se tenga una capacidad de intervención y de poder desproporcional al poder medido en términos históricos. Entonces, eso es un gran cambio. El otro gran cambio es el de la aparición y de la profundización de impacto de la inteligencia artificial, que plantea una pregunta profunda y es si la capacidad de manejo que la inteligencia artificial provee y produce no facilita el caso de los estados no democráticos, de los estados más autoritarios, porque el modelo de la Unión Soviética cayó, según algunos de las evaluaciones, probablemente las más ciertas, por la incapacidad de que una planificación centralizada pudiera manejar la economía y producir los resultados adecuados. La realidad es que la inteligencia artificial da unas capacidades centralizadas que eventualmente pueden llevar al cuestionamiento de que solo el modelo de la democracia liberal puede proveer lo que el ciudadano necesita. Sumado y combinado al hecho de que después de la crisis del 2008, muchos ciudadanos sienten que la democracia liberal no les ha dado el resultado que ellos necesitaban. Han visto una enorme transferencia de recursos tomado de manera muy, muy inmediata a ciertos sectores de la economía y sector financiero, algunos otros sectores se vieron beneficiados con una transferencia de recursos enorme que los ciudadanos no han visto desde entonces. Entonces, la combinación de este enorme distanciamiento del ciudadano respecto del liderazgo político, la desintermediación que la tecnología produce, más la aparición de la inteligencia artificial que tiene efectos enormemente difíciles de definir a esta altura, hacen que la pregunta respecto de los regímenes no democráticos como los hemos concebido, si esos regímenes no pueden prevalecer y manejar el poder de una manera muy distinta. Yo creo que es una muy buena pregunta y estoy totalmente de acuerdo con eso, sobre todo sobre el punto, digamos, de las redes y los nuevos medios que tienen ahora un papel fundamental en la construcción del vínculo social global, no solamente en la construcción del sistema político institucional, no solamente, digamos, en la democracia. Pero en el vínculo social global está claro que la revolución tecnológica
está trastornando absolutamente todas las formas tradicionales de comunicación política, de lealtad, de, digamos, identidad igualmente. Estamos en un momento nuevo y, desgraciadamente, vivimos con una filosofía política del siglo XVIII, es decir, una filosofía política que hace hincapié sobre el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, pero el poder real ahora es en otra parte. Se encuentra en la conjunción entre el poder económico y el poder precisamente de esta revolución tecnológica. Y no tenemos leyes sobre este tema. No hay absolutamente ningún parlamento que sea capaz, digamos, de controlar eso. Con lo cual es uno de los grandes desafíos de la democracia, que sea liberal o no liberal. Yo creo que no que hay que hacer, digamos, no que hay que entrar en el fetichismo de las definiciones. Es decir, que está claro que la democracia en el sentido tradicional está en crisis, porque la globalización ha entrado en crisis. En la presentación de este debate se dice el fin de la hegemonía liberal. No, no es el fin de la hegemonía, es el fin del mercado como sujeto de transformación de la sociedad, lo que es totalmente diferente. Y es el retorno, la época del retorno de los estados, y eso estamos viviendo eso ahora, de los estados que intentan, cada uno a su manera, de controlar, digamos, el proceso económico que se ha puesto en marcha, en realidad, a partir de la ruptura de los grandes acuerdos en 2000, los acuerdos americanos, digamos, en los 2000. Bien, estamos entonces en esta situación. Y creo que fundamentalmente el sistema al que podemos ver ahora hay una triple autonomización que puede definirse. Primero, probablemente estamos saliendo de la época, hemos tenido la época de la dominación de lo económico. Estos últimos 30 años, todo dependía de los grandes polos económicos con una situación de impotencia de las poblaciones y de los estados delante de la circulación de los capitales a escala planetaria, legales e ilegales. Estoy totalmente de acuerdo contigo que son muy importantes también estos digamos, capitales del tráfico de droga, de armas, etc. Autonomización de eso. Crisis de este sistema en 2008. 2008 ha significado el fin de esta autonomización. No digo que sabemos cómo controlarlo, pero está terminado. Segundo elemento, autonomización, debilitamiento del político, de lo político. Estamos probablemente asistiendo con Trump, eso es el carácter positivo de su negatividad, para hablar así, del retorno de los estados y del hecho de que los políticos tienen que tener hoy en día un papel. Y el tercer elemento importante es la toma de palabra de la sociedad civil. Lo que está pasando en Francia con los chalecos amarillos no es algo, digamos, no es algo de azar, es algo que tiene raíces muy profundas, porque cada vez más hay gente en la sociedad civil que no se reconocen en los partidos políticos, que no se reconocen en la derecha y no se reconocen en la izquierda, y quieren algo diferente porque han interiorizado la incapacidad de los sistemas políticos a resolver sus problemas. Bueno, me están haciendo señales de que tenemos que concluir y os voy a pedir a cada uno 30 segundos de conclusión final. Sé que es un esfuerzo de resumen importante. Yo creo que si algo ha quedado claro después de esta conversación es la enorme complejidad del mundo en el que nos estamos introduciendo, las grandes incertidumbres, la convergencia de problemas políticos, desafíos económicos, sociales y de todo tipo que van a hacer mucho más difícil junto a la caducidad de los instrumentos tradicionales que hemos podido utilizar a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en la resolución de conflictos.
Así que os pido una o dos ideas finales. Empezamos contigo, José Manuel, por favor. Bueno, gracias. Vamos a ver, yo creo que efectivamente estamos en un orden post-occidental, un orden en que se cuestionan las democracias liberales por un orden iliberal que a mí no me gusta, y creo que ahí Europa tiene que jugar un papel fundamental defendiendo ese orden liberal y jugando un arbitraje que no ha hecho hasta ahora. Eso quiere decir que la Unión Europea, y hablo desde la perspectiva española, pero también desde la perspectiva europea, tiene que cuidar su frontera este. Yo creo que las relaciones con Rusia tienen que reencautarse de una vez. Rusia lo que pide fundamentalmente es respeto. Rusia es el único imperio que no ha pasado su duelo. Todo el tema de la zona euroasiática es ese tema. Y faltas de respeto ha habido enormes. Yo, sin ánimo de desvelar conversaciones, cuando yo hablé con John Kerry sobre el tema de Siria, diciendo Rusia no va a tolerar jamás la caída de Assad, entre otras cosas porque tiene una base en el Mediterráneo, la respuesta muy americana fue Rusia is a gas station in the middle of nowhere. Si voy un poco hacia atrás, la primera conversación que yo tuve sobre Siria fue en enero de 2012 con Hillary Clinton. Dice, bueno, ¿y qué hacemos con Assad? Hillary Clinton me dijo, no te preocupes, Assad va a durar 2 meses, 2012. Por tanto, respeto y un diagnóstico correcto y robustecer el papel de Europa. Yo no concibo órdenes alternativos o por lo menos de la misma calidad a la democracia liberal. La democracia o es liberal o no es democracia. Es decir, todo lo demás es problemático. Y una observación, ya que está aquí Susana, el derecho a proteger. ¿Tú crees que dado el nuevo equilibrio en América Latina y sobre todo el triunfo de Bolsonaro en Brasil, este principio podría ser esgrimido en un futuro próximo para un vecino próximo de Brasil? ¿Esto está incluido en los 30 segundos? 40. Te lo ampliamos en 10 segundos. Es que he perdido un tiempo, he tenido que salir, como sabe todo el auditorio. Respecto de los 30 segundos, y ahora contesto lo tuyo, José Manuel, yo creo que tenemos que mirar mucho más el tema de la desigualdad, del cual no hemos hablado, y es un tema subyacente tanto en lo que está pasando dentro de Europa, como lo que pasa, por supuesto, en África, como lo que pasa en el resto del mundo, empezando por mi región. Así que si hubiera una cuestión, a pesar de que no la desarrollamos en nuestro diálogo, una cuestión de la cual yo creo tenemos que apropiarnos, es el tema de la desigualdad, y hablo de la desigualdad en el sentido más amplio, incluyendo la de género, que me parece que es un elemento fundamental en este cambio de dinámica de la cual estábamos hablando en la perspectiva de género. En cuanto a Venezuela, que creo que estabas hablando de Venezuela, ¿no? Yo no estoy segura de que el cambio de Bolsonaro posibilite el uso de la cuestión de responsabilidad de proteger. Fundamentalmente porque yo creo que no hay nada que se pueda hacer en Venezuela sin la intervención de Cuba, y me parece que Cuba es muy poco probable que acepte la utilización de ese concepto. De nuevo, después de lo que ocurrió en Libia, se ha visto muy debilitado. Lo que me parece es que tenemos que encontrar una forma, y para mí la única forma es dentro de Naciones Unidas. Organización de Estados Americanos no tiene ninguna posibilidad, por razones obvias, entre otras que Cuba no está allí, para que desde las Naciones Unidas encontremos un mecanismo de salida para el tema de Venezuela, empezando por una intervención para resolver el tema humanitario, que no podemos decir que es humanitario porque el gobierno no lo acepta, pero que lo tenemos que de alguna manera encarar. Se mueren de hambre, pero por otra cosa. Sí. Sami. Bueno, en 35 segundos uno tiene que ser telegráfico. Yo diría que el problema central para Europa ahora, para mí, es el problema del sur. Creo que nunca, como hoy en día, hemos sido enfrentados al desafío del sur. El vector migratorio es probablemente el vector que tiene
la carga potencial de destrucción la más importante en el conjunto europeo y puede desestabilizar totalmente a Europa. Necesitamos entonces una política hacia el sur, necesitamos una economía hacia el sur, necesitamos cambiar nuestra mirada sobre los pueblos y los estados del sur. Por un lado, para poder hacerlo, creo que nosotros en Europa tenemos un reto fundamental, José Manuel, fundamental. ¿Somos o no capaces de construir una Europa política? ¿Somos o no capaces de dar una cabeza política a la Unión Europea? Si contestamos no, mejor, digamos, preparar las maletas y decir cada uno se va en su casa y vuelven las políticas nacionales y cada uno defiende los intereses de su nación dentro y fuera. Si somos capaces de hacerlo, hay que poner sobre la mesa una metodología de construcción de la Unión Europea a partir de las crisis que está viviendo Europa hoy. Es decir, a partir del Brexit y a partir de las crisis en el mismo conjunto de la zona euro y con los países del este. No creo que la política de enfrentamiento, tanto en el Brexit con los ingleses como con los países del este, sea la buena solución. La buena solución es intentar encontrar mecanismos de cooperación, poner en marcha políticas cooperativas y avanzar hacia una Europa política que sea federal, que sea confederal, que sea sui generis, no nos importa. Pero el problema es lo político. Es el gran desafío de Europa ahora para mí, digamos, a nivel europeo, frente a los grandes desafíos que son la inmigración y el cambio climático. Bueno, yo creo que si algo ha quedado claro en esta conversación es la complejidad de los temas que estamos tratando, la necesidad probablemente de que contáramos con 4 o 5 horas más para poderlos desarrollar convenientemente. Pero no es posible, así que les pido a todos que se unan en el agradecimiento a nuestros 3 invitados por su generosidad intelectual y las aportaciones que han hecho esta tarde. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? Terminado. No hay más. Yo quería hablar de Cataluña. Eres un maestro.